Buenas tardes, mi nombre es Somer Cadrano, soy estudiante del curso de Análisis Estadístico que es impartido por el profesor Esteban Daniel Chan. El tema del que les voy a hablar y el ejercicio que vamos a desarrollar es hipótesis de una media con una varianza conocida. Bueno, sabiendo esto, tenemos que primero saber qué es una hipótesis de una media con una varianza conocida. Esto es un procedimiento estadístico que se utiliza para determinar si una muestra de datos se puede considerar representativa de una población. ¿Cuáles son los pasos que vamos a utilizar para poder desarrollar correctamente uno de estos ejercicios? Primero, plantear la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula es H0, donde mu es igual a mu0. Esto siempre va a ser así. Luego, la hipótesis alternativa es donde H1 es mu diferente de mu0 o mayor o menor, dependiendo a lo que nos indique el enunciado, que eso lo vamos a ver más adelante. Luego también tenemos que saber que mu0 es la media poblacional. El segundo punto, seleccionar el nivel de significancia. Este nivel de significancia me lo van a dar dentro del problema, del inciso. El tercer punto, calcular el estadístico de contraste. En este caso, el estadístico de contraste sabemos que es Z porque la hipótesis que vamos a trabajar se trabaja con Z. Entonces, el estadístico va a ser Z. La fórmula la vamos a ver más adelante. Y el punto 4, calcular la región de aceptación. En esta se va a realizar un gráfico y a partir de este gráfico se va a definir si Z pertenece a la región de aceptación, si se acepta la hipótesis o si se rechaza la hipótesis. Esto nos va a ayudar a verlo más gráficamente. La fórmula del estadístico Z. Tenemos que el estadístico Z es la media muestral menos el valor propuesto o el promedio que nos indiquen en el ejercicio entre la desviación estándar de la población, que también nos la va a dar el ejercicio, por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Sabiendo esto, vamos a leer el inciso o el problema. Se tiene que una empresa de juguetes desea reducir el número de juguetes dañados antes de su venta, o sea, los juguetes dañados que vienen desde aduana. Se tiene que por mes vienen 20 juguetes dañados, con una desviación estándar de 16,5 juguetes dañados por mes. Durante el mes de enero y febrero, la empresa decide tomar una muestra de 28 juguetes para registrar cuántos de estos juguetes vienen dañados. De esto se obtuvo una media de 7 juguetes dañados y tenemos que tomar en cuenta un nivel de significancia del 5% y demostrar estadísticamente si la empresa podrá reducir el número de juguetes dañados. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero, vamos a marcarles cosas importantes del ejercicio para que se nos haga más fácil identificar las variables del estadístico Z. Entonces tenemos, primero, el primer punto importante es que se desea reducir el número de juguetes dañados. Luego tenemos que por mes vienen 20 juguetes dañados, que esto sería el promedio. Luego tenemos la desviación estándar, que es 16,5, y luego el tamaño de la muestra, que es de 28. La media también nos la dan, que es de 7, y la significancia, que es del 5%. Ya teniendo estos datos, podemos podemos aplicarlos al estadístico Z. Entonces, la resolución. Plantear la hipótesis nula y alternativa. Este es el primer paso, entonces tenemos que la hipótesis nula es H0, así lo vamos a llamar, mu, que es el promedio, que es igual a 20. Nos habían dicho que 20 era el número, si nos devolvemos, 20 era el número de juguetes que venían dañados por mes. Luego, la hipótesis alternativa es que sea menor cantidad de juguetes dañados, ¿verdad? Entonces, el mu va a ser menor a 20. Esa va a ser nuestra hipótesis alternativa. Luego de esto, tenemos que seleccionar el nivel de significancia. La significancia ya nos daban que era 5%. Entonces esto hay que pasarlo a
alfa igual a 0,5. Luego, se debe calcular el estadístico de contraste, Z, que es el que habíamos visto todas sus partes ya, y entonces tenemos que X es de 7. 7 es la media que tenemos en el ejercicio. El ejercicio nos lo dio. Luego, menos 20, que es el promedio de juguetes dañados que llegan por mes. Luego, la desviación estándar, que es 16,5, se multiplica por la raíz cuadrada de la muestra, que teníamos una muestra de 28 juguetes. Esto nos da un resultado de menos 0,1488 o menos 0,1488. Luego de esto, tenemos que calcular la región de aceptación. Esto les había mencionado que lo íbamos a hacer mediante un gráfico. Pero para esto primero tenemos que saber cómo va a ser el gráfico. Entonces, tenemos que el gráfico va a ser unilateral porque me indican que el promedio o mu va a ser menor a 20. Entonces, va a ser solamente de un lado. Y esto también nos indica, al ser menor, la posición que va a tener. Como es menor, va a estar del lado de los negativos. Entonces, como podemos ver, tenemos que la aceptación va a ser toda la parte que está en blanco. Luego tenemos la parte azul, que es esa parte de rechazo. Y de ahí tenemos desde menos infinito hasta más infinito. Y esa va a ser la gráfica. Ya ahí calculamos la región de aceptación. La aceptación va a ser la blanca, el rechazo va a ser la celeste. Z siempre va a estar en el medio, Z igual a 0. Ahora, en esto es importante calcular el valor Z crítico. Z crítico, ya yo lo puse acá, pero vamos a ver cómo yo lo saqué. Bueno, se sacó a partir de las tablas que nos dan sobre Z y tenemos que primero que buscar el 0,5, que es la significancia que ya nos habían dado, el número de significancia que nos habían dado antes. Entonces, el 0,5, acá como tengo marcado, está entre esos azules, está 0,550, pero se pasa, y luego está 0,494, pero más bien es muy poco. Entonces, como tenemos esos dos datos, necesitamos sacar cuál es el promedio entre esos dos. Tenemos que, primero, si nos movemos hacia la izquierda, no sé si puedo entrar acá, ajá, sí puedo. Si nos movemos hacia la izquierda de esa misma reglón, tenemos que cada uno va a estar en 1,6, pero ¿cuál es su segundo decimal? Su segundo decimal es movernos hacia arriba y del de 0,4 va a ser 5. Entonces, el primer número que vamos a buscar de promedio va a ser menos 1,65. Más, porque estoy sacando el promedio, el segundo que tengo, que es 0,50, no, 0,050. Igual me muevo hacia su segundo decimal y entonces me indica que es 1,64. Entonces, sumamos eso y lo dividimos entre 2 y eso me da que es menos 1,645. Esto es nuestro Z crítico. Ese es el que colocamos en este Z de acá, el que define como el límite de aceptación y de rechazo. Ahora, ya sabiendo eso, solamente nos queda comparar la región de aceptación. Esto nos va a servir para saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Entonces, tenemos que nuestro Z, que es el estadístico que habíamos buscado, es de menos 0,1488. Ese se encuentra entre menos 1,645 y 0 en infinito, o sea, está entre esos dos. Entonces, significa que está dentro del rango de aceptación, porque nuestra línea no está dentro de la parte azul, que es la parte de rechazo, sino que está de la parte blanca o vacía, que es el que ya habíamos definido como aceptación. Sabiendo eso,
Vamos entonces a tener la conclusión. Se concluye que el valor de Z pertenece a la región de aceptación, por lo que se acepta la hipótesis nula. Ya que aceptamos la hipótesis nula, tenemos que, por lo tanto, con un nivel de confianza del 95%, ¿por qué el 95%? Porque nuestro nivel de significancia era de 5%. Significancia es básicamente desconfianza o error. Entonces, por lo tanto, con un nivel de confianza del 95%, hay evidencia suficiente para afirmar que la empresa de juguetes no va a lograr reducir el número de juguetes dañados que entran de aduana. ¿Por qué? Porque aceptamos la H0, que era igual a 20, entonces quiere decir que quedó igual. Y así concluimos este ejercicio de hipótesis de una media con varianza conocida. Muchas gracias.